Bueno, la charla se llama Cualidad Espacial. Tiene que ver con entender cuáles son las características del espacio, las calidades del espacio. Eh, sí, estoy grabando, Mauro. Esperen que se tenga una cosa previa. ¿Y de qué manera nosotros podemos entender el corte como un aliado en particular que nos sirve para proyectar, para entender la dimensión completa del edificio? En estos proyectos complejos que tienen distintas alturas y situaciones programáticas, el corte empieza a ser como el mediador donde nos muestra todas las dimensiones del proyecto. Y en realidad uno habla sobre el espacio, ¿no? Entendido que el espacio es este lugar donde se encuentran los objetos. Hay posiciones, hay direcciones relativas, hay una situación física en este espacio que recibe a distintos integrantes. Pero el espacio es interesante entenderlo también en relación al contexto del vacío y saber cuál es la diferencia entre espacio y vacío. Vacío entendido como este espacio que no tiene nada, que no tiene gente, o hay muy poca gente, que hay una ausencia total de material. Muchísimos artistas han desarrollado estrategias en relación al vacío, esta imagen de salto al vacío, de Klein, donde habla sobre nuevos realismos, estas composiciones, son muy interesantes para entender esta dimensión. Esta idea de que hay un espacio físico donde se encuentran los objetos, donde pasan las cosas, hay relaciones y posiciones relativas, pero también entender que hay un espacio personal. Este espacio personal que nos rodea tiene una medida, tiene un tamaño. El espacio íntimo, el espacio personal, un espacio social. Hoy tenemos muy en claro, en relación a pandemia y demás, cuál es el espacio que nos corresponde y cuál tiene que ser esta separación ideal una versus el otro. Esta relación entre espacio y vacío. Espacio se relaciona más con la característica arquitectónica, con el espacio arquitectónico. En cambio, vacío interior puede tener como otro tipo de mensaje. No está bien que uno tenga como un vacío interior. Aquella persona que tiene un gran vacío interior vinculado con la angustia, vinculado con otras cuestiones, es totalmente distinta a la situación del espacio interior. De hecho, hay un montón de películas del cine que trabajan sobre los espacios interiores. La última premiada del Oscar, Parasite, o bueno, que es Budapest, o películas de Hitchcock. Van a ver que hay un montón de películas que hablan sobre espacios interiores, pero no tanto sobre el concepto del vacío interior. Me interesa esta idea de que hay un espacio que para el que no sabe puede entender que hay como unas cuestiones lineales, pero este espacio se transforma automáticamente en un lugar que recibe múltiples cuestiones, que recibe ciertos elementos, y dependiendo de cómo configuremos la posición de esos elementos en el espacio, en este pentagrama, en estas líneas, podemos tener un tipo de música, de partitura u otra. Muchos conocen Pequeña Serenata Nocturna de Mozart, que es muy linda, pero todas se escriben en estos momentos. Relacionan notas en este espacio pentagrama, como nosotros relacionamos dimensiones arquitectónicas, objetos arquitectónicos, circulaciones, puentes, escaleras, volúmenes en un espacio determinado. Hay una dimensión enorme del espacio que tiene que ver con este comprendimiento del espacio universal, ¿no? del universo, básicamente. Y nosotros podemos percibir el espacio y la dimensión de los volúmenes, de la Tierra en particular, de los distintos objetos, pero sobre todo para poder percibir esta dimensión espacial, esta relación entre espacio y universo, como puede ser esta primera astronauta, sacar esta foto hace muy poquito. Hay que entender que hay una relación entre el origen y el destino, que debe construirse de alguna manera para lograr esa captura. Nos relacionamos con el espacio, pero también nos relacionamos de una manera muy íntima. Yo tengo un enorme recuerdo de espiar, ¿no? De espiar a través de la mirilla y pensar que veía determinadas cosas cuando en realidad era muy chico. Yo imaginaba algo que estaba espiando, algo que quería
ver, pero parte de la fantasía es poder reconocer una cuestión en aquel espacio vedado a través de una situación en particular. Hoy hay distintas tecnologías que nos permiten ver la estructura, los edificios, el cuerpo humano considerado como un edificio comprendido, que hay una dimensión ósea, nos permite, en este caso las radiografías, por ejemplo, entender qué es lo verdadero, qué es lo fundamental, qué es lo que de alguna manera sostiene toda la otra envolvente. Y si bien hoy la radiografía nos cuenta, o es lo que podemos asociar con el corte de una manera muy intensa, en algún momento también fue la fluoroscopía, pero que tenía unos altos niveles de contaminación en el cuerpo, altísimos, y eso nos generaba muchísimo daño. Pero veíamos otro tipo de cualidad, veíamos otro tipo de definición en la estructura, de rigor, de situación, que nos dejaba, como la imagen, ¿no?, prácticamente desnudos. Esta relación de que hay un vacío es interesante, como la planteaba Malevi, que sus obras están expuestas en museos, en el MoMA sobre todo, estas dos antítesis, blanco sobre blanco, negro sobre negro, donde en realidad, para el que no sabe y puede llegar a cuestionar, esta reflexión necesita ser entendida de todo un trayecto y toda una evolución de su obra en particular a lo largo de los años, que por síntesis llega a entender y manifestar que blanco sobre blanco es muy importante. Pero pese a, en el durante hay un montón de situaciones y múltiples colores, porque es rojo sobre rojo, es negro sobre negro. Pero estos dos momentos son bien interesantes para entender cuál es la dimensión del todo o de la nada. Esta idea de que uno puede construir, como hace Jorge Oteiza en 1958, esta idea de uno construye el vacío, ¿no? Una genera con ciertas estrategias, logra establecer la dimensión de la caja vacía. Pero al mismo tiempo Jorge trabaja con estos modelos, con esta idea de metafísica, esta caja vacía, y nos puede hacer también acordar a alguna estrategia de Koolhaas en su edificio para la televisión china, que construye vacíos. Si bien nosotros leemos las formas, construimos vacíos. Miguel Ángel hablaba de cómo él iba socavando, sacando la piedra de aquel mármol, pero también Oteiza habla sobre esto, ¿no?, de que hay como una apertura lenta en este momento, ¿no? Hay como, le pone nombre, empieza a construir el vacío a partir de ciertas situaciones y ciertas gradaciones, sustracciones que le hace al objeto, a la pieza original. Y dependiendo de cómo sea la escala, uno puede entender la dimensión espacial. Al achicar un acceso o al violentar de una manera como muy dramática la situación también de acceso, te genera una mirada en particular acerca de cómo puede ser la dimensión espacial de ese interior. Para aquellos deportistas que van a ver ahora en breve partidos de fútbol y demás, esto es muy interesante. Cómo uno se apropia del espacio, cuáles son las técnicas, cuántos en defensa, en el medio y en el ataque, cómo esta apropiación del vacío va generando alternativas. Lo importante no es si paro 4 o 3 en el fondo, lo importante es entender que tiene que haber un planteo, tiene que haber un sistema, tiene que haber una estrategia que de alguna manera identifica la voluntad del equipo. ¿Cuáles son las críticas? Cuando el equipo uno no sabe cómo se para en la cancha, no sabe a qué juega, pero de alguna manera estos posicionamientos o identidades en relación a cómo yo posiciono los jugadores en la cancha es muy asimilable también a estrategias arquitectónicas, de cómo ponemos en el espacio, en el vacío, en el terreno, nuestros jugadores propios del edificio. Y generan un contraste. Hace poco, bueno, se fue Quino, y este dibujo es muy lindo porque tiene la mirada quizás, no sé, de aquel arquitecto dramático que tiene una sola mirada, ¿no?, una mirada lineal, ve solamente una posibilidad y contradice a aquel que de una manera entiende de que podría existir otro tipo de proporción. Entender el espacio, Clorindo lo trabajaba muy bien en su superposición de plantas. Él metía una planta arriba de la otra, ¿no?, como 5 o 6 plantas juntas en un solo dibujo. Pero me acuerdo de este proyecto, el Colegio de Escribanos en la calle Las Heras, casi llegando a Callao,
cuando él ganó este concurso y lo resolvió con un sistema estructural muy potente. Todo el espacio se empezaba a organizar alrededor de una columna y un núcleo de ascensores, escaleras, baños, con un planteo bien claro. De la forma en que delimitaba la estructura con una única columna, que es una mirada muy audaz, y cómo organizar el núcleo le daba la posibilidad de hacer prácticamente lo que quisiera en la planta. O sea que en realidad, para hablar de espacio, primero tenemos que tener como bien clara la estructura o la estrategia con respecto a la planta. Porque en la planta están todos los objetos que no vamos a poder mover. Los ascensores, las escaleras, básicamente, y los baños son aquellos elementos que pongamos donde lo pongamos, ya sea en el medio, como hace Dillard Scofidio a la izquierda en su ICA, el edificio en Boston, o como puede ser Álvarez en sus múltiples edificios de oficinas, armando como una medianera, o sacándolos de la planta y ubicándolos en el perímetro. Esto nos va a dar un posicionamiento bien claro acerca de cuáles son las posibilidades que tengo para diseñar el modelo espacial. Porque a partir de ahí vamos a jugar, vamos a poder armar estrategias, vamos a poder sacar, poner, vamos a poder tensionar las situaciones en relación a un edificio que va a tener como múltiples alternativas. Y la mano del arquitecto, no como un artista, sino como un pensante que reflexiona y entiende múltiples cuestiones, va a estar presente en cada uno de estos momentos. Y así entendemos que hay múltiples espacios. Me interesa arrancar desde el espacio público urbano, el ágora griega, ¿no? Este lugar de encuentro en el cual la ciudadanía se juntaba en estas grandes plazas, en los shoppings, en estos clubes. El ágora era todo. El ágora era el lugar donde todo pasaba. Esto con el tiempo se ha ido transformando y hoy reconocemos que el espacio está muy contaminado. Algunos artistas manifiestan un poco su disgusto, y esta es una intervención, ¿no? Acerca de este señalamiento, acerca de cuáles son las cuestiones que de alguna manera empobrecen el espacio público, los distintos carteles, señales y demás. Esta idea de que hay un espacio público urbano que tiene múltiples dimensiones. El Arc de la Défense en las afueras de París, ahí nomás, en relación al eje, al Arco de Triunfo, a cómo se establecen como ciertas linealidades históricas en París. Es muy interesante, pero ese formato, entender que hay un espacio público urbano, también es interpretado y acopiado en otras instancias. Hay arquitectos que me interesan, porque esto tiene que ver con un corte particular, personal, acerca de cuáles son las cuestiones que de alguna manera me llaman más la atención. Y Dominique Perrot es uno de ellos, que intenta generar en sus edificios constantemente un tipo de espacio público urbano. Esta idea de entender que los edificios suelen ser generosos, que devuelven a la ciudad algo de los beneficios que tienen, no solo en este espacio atravesado de este edificio académico en Corea, sino también de cómo uno puede establecer relaciones funcionales en la cubierta. Trabaja con espacios públicos. También lo hizo en otra escala, espacio privado, este patio de árboles y de verde contenido por los 4 libros abiertos en su biblioteca de París, pero en realidad también es muy linda esta propuesta de espacio público alrededor de los libros, contenida por los libros, con esta gran escalinata y demás. Los edificios intentan generar espacios públicos, en este caso, muy linda propuesta, aunque debo reconocer que no vincula gran cosa, el Carpenter Center de Le Corbusier en Cambridge, de otro lado del río, en Boston, que con la Quincy Street, que es una calle muy linda, que te lleva al GSD, que es la Escuela de Graduados de Harvard, intenta armar como una relación, y uno atraviesa el edificio tiene toda su lógica y demás. Es muy interesante este espacio público, uno atraviesa el edificio vinculando calle con calle. Esta idea que hay edificios, de que el espacio público lo incorporan, en este caso por debajo, el Ayuntamiento de Rotterdam arma este ejemplo de situación de espacio público, que lo separa de las oficinas, de los apartamentos. Hay pasajes, hay situaciones interesantes por debajo de los edificios generando plazas, espacios públicos urbanos. Pero también hay espacios públicos que tienen que ver con esta situación donde el corte puede generar una relación con un vecino.
un vecino bajito de otras características arquitectónicas, y el edificio le reconoce cierto valor y arma esta especie como de escalonado, aterrazado, con espacios privados que pueden tener más o menos naturaleza, pero está clara la vocación de que hay una lectura urbana acerca de cómo yo pongo el edificio y cómo se relaciona con los previos, con los que estaban. Si no hay previos y en realidad uno tiene que construir su propio escenario, hay propuestas que generan valores, generan nuevas instancias programáticas, anfiteatros, auditorios, lugares de exposiciones, o solamente situaciones de acceso, antesalas a los edificios, como hacen los Herzog de Meuron en la Caixa Forum en Madrid. Esta idea de que genere un espacio público dual, porque por un lado el espacio público plaza con esta invención, en su momento, hoy hay casas de colchones que tienen esta imagen, pero en su momento era una propuesta muy significativa acerca de cómo se construía la fachada, verde en este caso, pero el espacio público que se arma en este sentido es muy interesante, contrastado con el espacio bien bajito, bien apretado de la situación de acceso peatonal a este edificio que tiende como de alguna manera a no apoyarse en el suelo. Entonces, esta situación de acceso, este espacio bien aplastado, que te genera el semicubierto de acceso, donde prácticamente no hay hall, es una situación urbana muy interesante, en la cual uno toma una escalera y llega a esta imagen de la derecha, que tiene una gran violencia, por lo menos geométrica y espacial, formal. Todo esto se ve reflejado en un poco el tema de esta conversación, que es el corte. El corte tiene situaciones particulares de resolución y tiene otras de gran propuesta. Y acá se ve el espacio de propuesta, que tiene que ver con la planta baja. Cómo genera una planta baja, con esta superficie ligeramente inclinada, aplastada donde está la escalera, muy comprometida, libera la fachada, genera más tensión en la calle a la derecha, con esta pequeña hendidura. Uno puede decir que tiene más o menos aciertos, pero está claro a qué juega. Porque en realidad lo que hacemos constantemente es generar esta relación entre la gente y el espacio exterior. Constantemente lo que hacemos son estrategias para ver cómo nosotros nos vinculamos con los vacíos, con los espacios, y puede ser que tengamos que generar algunas cuestiones arquitectónicas previas. Es interesante esta doble propuesta de esta isla musical en San Pablo, que habla sobre, primero, horadar el piso, ¿no? Meterse más abajo, genero como un tipo de enterramiento en particular, pero al mismo tiempo el refuerzo la calidad espacial con la cubierta que de alguna manera controla y protege lo que sería el escenario. Descubrimos vacíos, y a partir de ahí es que establecemos estos momentos arquitectónicos con distintos elementos posibles. Hoy, en esta situación de COVID y demás, incluso a otras oficinas nos hace pensar. Hashim Sarkis, que es el curador de lo que va a ser la Bienal de Venecia 2021, que era para este año, pero se pasó, hablaba sobre este concepto de que necesitamos un nuevo contrato espacial. Y aparece en estas situaciones, como yo genero este tipo de balcón que no tenía, o parecido a lo que proponía Lacaton Basal, pero con otro tipo de resolución. Estos espacios exteriores se vinculan también con esta reflexión sobre el espacio natural, y que hay situaciones en particular que nos dan cobijo y nos genera naturalmente el lugar de encuentro. Y si no es aquel árbol, y si no es esta situación que nos genera la sombra como único medio en el cual podemos habitar este lugar, puede ser que haya oficinas que van al encuentro, ¿no? Que van al encuentro de la situación natural espacial, intentan en mayor o menor medida lanzarse de alguna manera al vacío. Entendiendo de que si logramos incorporar la naturaleza como tema, seguramente nos dé una mirada arquitectónica distinta, porque a la larga todo decanta, toda información que nosotros procesamos, involucramos, analizamos y logramos comprender, termina transformándose después en un momento arquitectónico. Esta mirada natural
tiene que ser también entendida con una reflexión potente acerca del espacio y la luz. El Panteón de Roma es un lugar interesantísimo porque entran casas enormes por este espacio donde se filtra la luz, ¿no? Este óculo sobre la gran cubierta. Y en este lugar pasa todo, acá entra la luz y entra la lluvia, entra el viento, el edificio se moja en su interior. Y después tendrá su sistema, ¿no? de drenaje en particular, de conducción de esta agua de lluvia, ciertas alcantarillas y demás. La luz entra por el edificio de una manera intencionada, pero incluso nosotros como arquitectos, como investigadores, como artistas, como personas que intentamos aprender, tenemos que involucrarnos también con toda la dimensión espacial posible. Y estos dos momentos son muy lindos, pues es una cámara situada adentro de una guitarra y adentro de un violín. Y la situación espacial en relación a la luz que entra dentro de estos habitáculos es muy potente, es intensa. La verdad que es muy interesante. Y esto nosotros tenemos que poder incorporarlo en los edificios. Porque si logramos transmitir un poco lo que muestra esta imagen, vamos a lograr también edificios mejores. Y va pasando en otras instancias. Chillida tiene había desarrollado este proyecto, esta montaña horadada, uno accede como por un túnel en particular, tiene que obviamente generar una transformación en el interior de la montaña, pero este espacio vinculado con la luz, no solo con la dimensión enorme del espacio, sino con la iluminación natural que genera, es muy interesante. Y también otros, por Nobel en su Louvre de Abu Dhabi, trabaja con esta iluminación, trabaja con esta cubierta y logra generar situaciones complejas, muy interesantes, a lo largo de estos espacios que van rodeando las distintas salas de exposiciones y demás. Esta idea de que uno tiene que comprender el espacio y la luz, también nos lleva a pensar de que hay un espacio común. Hay un espacio que es el espacio nuestro, el espacio de todos, donde hay distintas civilizaciones, en este caso la comunidad de Zulu, donde trabajan con este concepto que se llama Ubuntu, que es parecido a lo que planteaba D'Artagnan, algo así como todos para uno, uno para todos, y esta relación del espacio común nuestro, como gran comunidad que vive junta y se ayuda mutuamente a desarrollarse de una manera mejor y más eficiente, se ve también en la arquitectura, porque la arquitectura que generan a la derecha es interesantísima, es hipermoderna. Estas cubiertas fragmentadas que conforman este recinto, la verdad que de una forma muy natural este espacio común que han logrado me parece que tiene como muchísimo valor. Para aquellos que han transitado los caminos de Ragnar y de Floki y de otros que hayan disfrutado de vikingos, este espacio es muy interesante. Es el espacio donde pasa todo, es el espacio común que los aglutina, que los reúne. Acá se matan, se asesinan, comen, discuten, hacen todo. Es el gran momento, único momento, por lo menos espacial, que tenían más allá de las construcciones primitivas que por lo menos se muestran en la serie. Estos espacios comunes son incorporados por todas las culturas. Estas casas Hakka en China que hablan sobre estos recintos, estos lugares comunes, que uno podría vincularlos hoy a consorcios, ¿no? Y a administraciones particulares que van relacionándose unas con otras, están dadas desde la arquitectura, desde la morfología, también de alguna manera. Y estos espacios corren cierto riesgo, porque si uno no trabaja bien los perímetros y lo que sucede alrededor, pasa esto, de que en realidad después el amenity termina siendo un lugar muy, muy contaminado. Hay que ver cuál es la cualidad espacial que uno obtiene y que uno empieza como a disfrutar en estos lugares frente a tanta muralla perimetral. Y en ese sentido, Stephen Hall, cuando tiene que repensar estos híbridos de alta densidad en las afueras de Beijing, yéndose al aeropuerto, entiende de que si bien puede estar el amenity, los edificios también tienen que tener como otro tipo de articulación. Hay vínculos entre los edificios que generan este espacio común, no solo por abajo, sino también por arriba.
Y es el espacio al cual todos pueden acceder, básicamente. Vos podés de una manera lineal ir recorriendo. Ahora eso es interesante sabiendo que hay lugares que son vedados, a los cuales uno no tiene acceso. Estas franjas que transmitía esta doble muralla en Berlín, que se murió en el 89 y demás, o estos momentos de transición, por ejemplo, entre Corea del Norte y Corea del Sur, en los cuales hay situaciones espaciales a las cuales vos no podés acceder. Te queda solamente la imagen colectiva de cómo puede ser que esta comunidad muy primitiva, ya sea en archipiélagos indios o incluso en la Amazonia en Perú, son situaciones, lugares a los cuales uno no tiene acceso. Son estos vacíos, estos espacios en los cuales si uno entra, según Marco Polo, como contaba hace tiempo, te comían prácticamente. Hay una relación entre espacio e historia, porque con estos dibujos uno puede entender también toda la transmisión de las fuerzas, de las cargas, ¿no? De cómo porque este es el camino por el cual Le Corbusier entendió el concepto de planta libre, porque tuvo que razonar acerca de cuál era la posibilidad de materializar el muro exterior, entendiendo que la estructura iba a cargarse con esos temas. O sea que el corte aparece como una primera herramienta para poder entender la dimensión. Esta idea de que espacio e historia, y arquitectos que la trabajan de una manera muy, muy fuerte, porque Kahn analizó en profundidad las termas de Caracalla, arriba, y después eso aparece en su arquitectura, en sus bóvedas y demás. Todavía no hablamos de circulaciones, por eso es importante entender esta idea de que la circulación, las escaleras, las rampas, los puentes, las plataformas, el movimiento de la gente genera un espacio en particular y es un interesantísimo aliado para lo que es el modelado espacial, el diseño en corte. Y en realidad hay múltiples situaciones, porque esto te termina de configurar incluso la imagen del edificio, ya sea MRB a la izquierda, ya sea Wright en su Guggenheim en New York a la derecha. La circulación en particular lo que hace es posibilitarte múltiples cosas, no por la circulación en sí, sino por el vacío, el espacio que pueden llegar a generar, en este caso el Guggenheim de Wright, que posibilita múltiples acciones. Hay un montón de propuestas interesantísimas sobre alternativas culturales que se desarrollan en estos espacios contenidos por circulaciones. Cuando uno entiende que la circulación es un momento, en este caso un edificio interesante de oficinas del arquitecto uruguayo argentino Vignoli, donde en realidad lo que utiliza para el armado de la imagen es la circulación de servicio. Es una escalera de servicio que termina después usándose como escalera principal, porque las oficinas reconocen que es un lugar ideal para vincular un nivel con el otro. Pero de origen es una escalera de servicio perimetral que responde a una forma bien precisa de cómo evacuarse con respecto al incendio. Acá son escaleras, pero después la oficina Big trabaja en New York con algo parecido a lo de Vignoli, pero distinto. Son terrazas que a unas se vincularán o no, pero son terrazas que se articulan unas con otras, en estos vacíos que generan una relación lineal a lo largo del edificio. Hay un montón de estructuras y de proyectos que utilizan el espacio, la circulación como herramienta, como método para poder construir espacialmente el edificio, a lo largo, durante el desarrollo de las plantas. Esto nos da la posibilidad, parecido a cuando uno miraba por la cerradura, entender qué es lo que pasa afuera, porque hay una relación íntima entre nosotros y los espacios que generamos, que nos rodean por un lado, como puede ser mirar por la mirilla, ¿no? Lo que está atrás, donde todo se amplifica. Uno tiene una mirada distorsionada de lo que pasa alrededor. Uno construye este espacio íntimo con un montón de volúmenes. Estos dos bateristas son los que a mí más me gustan, Neil Peart, que murió hace muy poco, y Bill Bruford, que pasó por millones de bandas, que construyen
toda una estructura musical, pero alrededor de estos volúmenes, de estos objetos. Rothko habla de estos cuadros enormes que pintan, y abajo dice, si pintas un cuadro más grande, estás dentro de él, ¿no? Uno se involucra y se sumerge, como Francis Bacon, buscando este amarillo de cadmio, que no lo encuentra, o contempla, necesita espacio para contemplar la dimensión arquitectónica, en este caso los enormes cuadros que él planteaba. Hay un espacio íntimo que todos consumimos y entendemos cuál es la medida de la cama, del pasillo, de la circulación, de cada baño, y hay proyectos muy interesantes, como puede ser esta casa maleta en las afueras de Beijing, muy cerca de la Gran Muralla, donde la propuesta es un único espacio, es un gran vacío que se articulando, levantando ciertas plataformas, lo que hacen es esconder el programa. O sea, uno levanta una tapa y tiene el baño. Levantás una tapa, tenés la cocina. Levantás 3 tapas, tenés 3 dormitorios. Levantás una cuarta tapa, tenés otra cosa. Cerrás todo y tenés otro tipo de espacio. Esto es distinto a la situación espacial que propone Kant, ¿no? Esta relación más íntima con el libro y con la ventana, ¿no? Esta aproximación al exterior, pero sobre todo el espacio íntimo que se genera entre el material, el vidrio, el exterior y la silla. Después se verá eso también en su biblioteca de Exeter. Ahora, los edificios no tienen por qué transmitir este concepto de espacio íntimo siendo chiquitos. Uno puede también transmitirlo con otro tipo de escala de edificio. Este proyecto de este Congress Hall, la verdad que es muy interesante porque muestra una sutileza, muestra una transparencia, muestra la intimidad del interior espacial de una manera muy, muy sugerente, muy sutil. Hay un diseño espacial, sí, hay un corte, pero también hay una relación y reflexión sobre la fachada, de cuál es el material translúcido que me deja ver un poquito insinuando algunas cosas. Y en ese sentido hay dos obras muy parecidas. Por un lado, Moneo en San Sebastián, en el Kursaal, a la izquierda, que es un palacio de congresos y auditorios, donde lo que hace es posicionar alrededor de las cajas de los auditorios y demás un perímetro translúcido. Vos no podés ver, salvo en uno o dos lugares en particulares. Pero también lo hace Saná en su casa S. En realidad es lo mismo, arma el mismo discurso, la misma estrategia, tiene este corazón en los dos proyectos donde se ve ahí ya la planta como ayuda, donde se ve el corazón programático y el espacio íntimo intersticial, perimetral a lo largo del objeto, ya sea en el auditorio de Moneo a la izquierda, como de la casa, propiamente dicha, de Saná a la derecha. Entonces arma un lugar circulatorio. Esta idea de que hay un espacio íntimo que puede estar vinculado. MRDB propone esta casa doble, una relación que no es tan lineal, no hay una medianera como la tenemos nosotros, podemos tenerla preconcebidamente incorporada. La medianera es una serie de reflexiones y habla sobre ceder, ¿no? Sobre yo puedo ceder un poco acá porque el otro se me mete un poco allá, y entonces el corte y la volumetría habla un poco de eso, de que es un espacio que uno va mediándolo. Entonces está la casa de la izquierda, que es la casa negra, y está la casa de la derecha, que es la casa blanca, pero tienen una relación en particular que después tendrá su uso del jardín de una manera distinta. Partiendo de una mirada compacta, de un edificio unitario que genera este corte. Pues el corte es el único que puede explicar claramente cuál es la estrategia incorporada en este edificio. Hay un espacio que también me interesa, que es el espacio institucional. Cuando antes hablaba de la muralla del muro de Berlín, y en el 89 empiezan a concursarse un montón de edificios en Berlín, y a Foster le toca diseñar o rediseñar lo que era el Reichstag en ese momento en Berlín, y él entiende de que hay un espacio institucional que tiene que ver con el Parlamento, con la sesión de aquellas personas, con hacer de una manera más transparente todo el interior, que debería ser
de alguna manera más democrático y vinculado con la gente. Entonces empieza a diseñar este espacio institucional, esta gran cubierta, que tiene una gran rampa, y tiene un pequeño bar a un costado, un restaurante chiquito, pero uno alcanza este espacio público, institucional, que es muy interesante, público, de uso público. Hay edificios también dentro de esta mirada de espacio institucional, que, como OMA, por ejemplo, que para mí es como uno de los grandes inventores de esta idea del espacio, del corte libre, donde lo que hace es generar este recorrido de situaciones, una al lado de la otra, a lo largo de este edificio, que no está resuelto como un edificio entre medianeras, como podría haberlo sido. Hay una L de medianera que contiene, y después suelta este cubo en particular, que es una dimensión, tiene una dimensión espacial de gran valor. El espacio institucional, si lo miramos de forma local, yo lo veo muy interesante en esta obra en el Banco de Boston de Testa. Recomiendo a los que no hayan ido ir, y si pueden entrar y recorrerlo, porque esta voluntad que aparece en el croquis de entender que hay partes públicas, hay partes privadas, hay partes muy privadas, como pueden ser los subsuelos, y cómo se relaciona con la calle. Después tiene su resolución particular, muy técnica, y el corte te muestra todo, te muestra la estructura, te muestra la forma en la cual colgás estas bandejas del núcleo central, te muestra la habilidad, te muestra la entrada de luz, te muestra situaciones de escalas medianas, chicas y grandes, que en realidad es interesantísimo este espacio institucional como ha sido modelado. Quizás con menos voluntad espacial interna, pero una gran voluntad sobre el espacio público, urbano, institucional, también lo transmite la biblioteca de Testa, donde en realidad habla sobre una lectura urbana, de vincular calle con calle, de dejar fluir por debajo, habla sobre una escala de una dimensión de edificio público, institucional, que requiere de estos temas. Hay otros espacios, porque estos son los de gran escala, y también me interesa mucho esta dimensión del espacio como espiritual. Cuando Eros Sarin, en esta capilla del MIT, ahí casi enfrente del MIT en Cambridge, él diseña este momento con una entrada de luz y con una situación en particular que es muy interesante. Y me hace acordar, no por la luz, pero sino por la atmósfera que genera este modelado espacial, con esta otra capilla de Peter Zumthor, donde en realidad lo que él hace es generar el perímetro con estos troncos quemados, entonces te queda el olor del tronco quemado, y el espacio es el resultante de cómo articulaste en la construcción del perímetro de estos troncos. Entonces te queda la atmósfera, la entrada de la luz, nos hace acordar también al Panteón, el olor del proceso quemado, hay una materialidad y hay un espacio resultado final. Entonces hay alternativas. Moneo lo trabaja distinta, entiende, cuando le toca también hacer su iglesia, de que uno en muchos casos es generoso en los espacios, aunque tenga una paleta muy, muy apretada. Y estos espacios uno intenta desarrollarlos a lo largo de sus edificios, de los recorridos, entendiendo que hay situaciones contenidas que necesitan ser abrazadas por otros momentos, siempre a lo largo de este concepto de espacio espiritual. Uno debería pensar siempre en el concepto, porque cuando Matrix salió hace ya muchos años, generó una gran revolución. Porque el programador, el que veía este plano, veía un montón de temas, nadie los veía, hasta que de pronto Neo, que es uno de los protagonistas y demás, y ve a través, ¿no? Ve el espacio, y se da cuenta que hay ciertos volúmenes, hay ciertas relaciones específicas que antes no estaban, pero en realidad las empieza a desarrollar, el espacio empieza como a adquirir un nuevo sentido, una nueva dimensión. Hay edificios que tienen un espacio muy conceptual, como pueden ser estos lugares nada, estos no lugares, como pueden ser, por ejemplo, los aeropuertos cuando estás en tránsito, porque no estás en Turquía, por ejemplo, estás en un lugar que no es el país, estás en un lugar en tránsito, es un lugar que no es un espacio determinado.
Esta idea de estar acá y allá también se ve en distintas obras, Campo Baeza, por ejemplo, a la derecha, o una casa de Marcio Kogan a la izquierda, donde la relación interior-exterior intenta diluirse para mezclarse. Hay un concepto, vos querés construir un concepto, el espacio de adentro y de afuera pretende ser el mismo. Y esta idea de que hay un concepto también en este edificio, que me parece lo más interesante no es la forma ni siquiera el contenido de este museo de judío en Berlín, sino que son estos vacíos, son estos espacios que no tienen contenido, no tienen programa, no tienen exposición. Son estos grandes vacíos, y dice el autor, de lamentos y demás. Que en realidad, si voy a la imagen anterior, es esta línea, ¿no? Lineal, que va cosiendo la mirada zigzagueante del proyecto. Ahora, este proyecto es muy interesante para aquellos que tengan la posibilidad de recorrerlo, encontrarse con estos momentos, que hay que descubrirlos, que no están tan expuestos, es de gran valor. Pero uno trabaja el concepto, construye el concepto. Quizás haya sido acá, en la Biblioteca de París, cuando Koolhaas habla de estos temas y construye estos vacíos en relación a los llenos. En realidad esta es una mirada un poco mentirosa, porque no tiene que ser entendido desde el corte. El edificio está completamente lleno y los volúmenes en realidad son los grandes vacíos. Es una gran masa perforada por 9 ascensores, losa con losa tras la otra, empieza a ver una situación espacial en estos volúmenes. Es la forma que tiene de graficarlo. Ahora, esta estrategia en realidad fue después incorporada por otros, y este proyecto es muy interesante de Aire Mateus, en Lisboa, esta biblioteca central de archivo municipal, donde el Horte habla de ciertas complejidades, ciertas relaciones funcionales entre el interior y exterior, y uno construye la maqueta, y el vacío es el resultado de la imagen del edificio. Y el otro corte habla de lo mismo, pero al mismo tiempo habla de circulaciones, habla de recorridos, habla de grandes luces. Pero lo más interesante es, de alguna manera, este concepto que mostraba Koolhaas antes, que es la doble maqueta, ¿no? Es la maqueta del objeto construido, pero también es la maqueta del espacio resultante. Uno puede trabajar modelando el espacio, entendiendo la dimensión del espacio como si fuera un edificio. Y Aire Mateus lo entiende. Al mismo tiempo, este centro islámico en Burdeos transmite esta idea de espacio aplastado que nos hace recordar muchísimo a Agadir, ¿no? Al Hotel y Centro de Convenciones de Agadir de Homa, que más allá de esta planta libre que tiene, donde propone distintas alternativas estructurales y demás, habla de este espacio que después otros también, porque Stephen Hall te genera esta doble maqueta. Es un momento conceptual. Está la maqueta del objeto y está la maqueta resultado del gran vacío. Entonces hay un montón de ejercicios que hablan sobre esto. Cómo dibujo al mismo tiempo el lleno y el vacío. Y eso no lo hace solamente, en este caso, Stephen Hall y otros, sino también un montón de artistas, en este caso Fonseca, escultor uruguayo y demás. Hay culturas que tienen incorporadas una dimensión espacial distinta. La cultura japonesa, donde todo se relaciona con todo. Esta mirada del espacio circular es muy interesante y se entiende entonces cuál es la delgadez que tiene que tener como ciertos límites. Y hay miradas culturales que justifican a un tipo de decisión en particular, como puede ser esta propuesta de MRDB, que se entiende de alguna manera o más, entendiendo también temas culturales vinculados con la ciudad, el barrio rojo de Ámsterdam, por ejemplo. Esta idea de que hay un espacio que se luce más en general, es más fácil articularlo en los momentos culturales, porque los momentos culturales tienen grandes vacíos, exposiciones, auditorios, convenciones. En ese sentido, OMA ha desarrollado esta fluidez espacial en un montón de edificios. Hay edificios culturales donde se ve la estrategia del corte y empieza a aparecer la circulación, los grandes momentos, la estructura siempre, algunos sistemas para poder captar la luz del sol y ver cómo rebota, cómo genera como cierta relación
Y el corte puede ser también arquitectónico, pero siempre tiene un rigor en particular. Tiene una situación muy potente. El corte te tiene que mostrar de alguna manera un momento más sofisticado. Entonces, pero si bien el corte muestra todo, hay situaciones del corte muy interesantes que son las que muestran pequeñas anécdotas, como este edificio que mostraba recién. Esto se refiere al ICA de Dealers Cofidio en Boston, y hay una situación donde deja caer ligeramente como una plataforma escalonada para vincularse con el mar, en este caso de una manera distinta. O sea que el corte tiene varios momentos. Este edificio cultural también, en Latinoamérica, habla de situaciones espaciales, pero vuelvo, necesitamos la planta. Necesitamos del orden de la planta, de ubicar estratégicamente, de una manera muy clara, los núcleos, los ascensores, las escaleras, los baños, porque eso es lo que nos posibilita, le posibilita a Juan Herreros, en este caso, después diseñar la estrategia de los grandes vacíos y de las relaciones chiquitas, medianas que se establecen, ¿no? Este gran atrium en el medio, pero después estas curvaturas, estas relaciones entre distintos momentos que propone el corte. El espacio, en este sentido cultural de los edificios, es entendido también en esta obra. Yo vi cómo se construía durante un mes, que estuve viendo muy cerquita, acá en Taipei, esta obra de OMA en Taiwán, que es muy interesante, pero habla de otra estrategia. Habla del corte en relación a una expresividad volumétrica y una puesta en escena de los componentes, ¿no? de cada uno de los objetos, como se ve abajo a la derecha, que establecen el corte. Este fue el premio que ganó, que tuvo mucho tiempo parada la obra, que después se reinició y terminó, y muy bien, pero quería contrastarla, este edificio que tiene un corte construido con los volúmenes, con el segundo premio de una oficina española, donde habla de otra cosa, más vinculado con el espacio público, con el espacio urbano, donde el edificio genera otro tipo de, por lo menos de propuesta hacia la gente, de cómo intenta, si bien con una mirada muy potente en relación al objeto, cómo quiere vincularse con el espacio público y demás. Me parece que este edificio habla de otra cosa, que el de Koolhaas anterior por lo menos no trataba. O sea que hay proyectos que se centran en el espacio interior de una manera muy clara, en este sentido con lleno de rampas y demás, que necesitan de una mirada muy precisa de la estructura y de un esfuerzo estructural enorme, que uno tiene que construir una estructura gigante para desarrollar estos momentos. Entonces los objetos pueden resolver mejor algunas cosas. No es un sombrero, es la clásica boa que se ha comido un elefante, y esa reflexión es la que utilizan Nouvel y Philippe Starck cuando desarrollan este edificio de salas, de conservatorio y demás. Es un gran vacío, es un gran espacio que empieza a estar modelado a través. Y esta estrategia ya la vimos, porque también lo tienen los Acebo Alonso, este edificio en La Coruña, que es un centro de artes y conservatorio de danza donde articulan vacíos, entonces después construyen los objetos en relación a un vacío. Hay un corte en particular. Hay dos cortes en particular también en este Museo de Bellas Artes en Leipzig, donde se ve claramente el corte longitudinal y el corte transversal. Y las imágenes vinculan estos dos momentos. Estos edificios objeto que posibilitan más fácilmente el desarrollo interior. En este sentido, este edificio en Dallas, también de OMA, que tiene todo un desarrollo tecnológico argentino. Toda esta envolvente de aluminio, de Aluar, una empresa argentina que se posiciona de una manera muy audaz en el desarrollo de estos edificios internacionales. El edificio entendido como objeto que muestra situaciones particulares donde quiere y genera con estos esquemas situaciones pasantes, entiende parecido como se establecían otros esquemas que mostré antes, cuál es la relación en el corte, de los momentos de pequeña, mediana y gran luz,
¿sí? Para salvar. Y los dibujos que necesitan son estos. Estos son los dibujos que uno tiene que empezar a producir para entender la dimensión espacial. Pero también, si uno puede, y en esta situación en la cual no tenemos la maqueta como aliada, deberíamos poder generar este otro tipo de objeto, donde podemos ver el corte como abriendo la maqueta en dos, para entender la dimensión de qué pasa acá y qué pasa allá, ¿no? Porque si no nos quedamos con estos edificios ocultos, como era el primer premio de Perrot, que a mí me entusiasma más, que el que ganó de Peter Eastman en Compostela, donde habla sobre estos espacios profundos, estos espacios vedados. Y no quiero dejar también de hablar acerca de estas pequeñas situaciones, que ya las hemos charlado antes, acerca de estos espacios comerciales, ¿no? Cómo utilizo los vacíos de una manera comercial, porque MRDB acá lo que necesita son vender más metros, pero no puede apoyar en el suelo por un tema de FOS, de factor ocupación del suelo, y tampoco puede pasarse en altura. Entonces la única solución que tiene es ocupar el vacío, porque ahí saca más metros. Entonces ahí se justifican toda la cantidad el esfuerzo estructural que significa colgar estas cajas, por ejemplo. Hay un espacio académico que me parece muy interesante, que después las escuelas fueron desarrollando un montón de edificios contemporáneos, y este es un momento interesantísimo, este espacio de la biblioteca de Exeter en una escuela, también hacia fuera de Boston, de Louis Kahn, te genera una situación muy agradable cuando estás ahí adentro. Es un espacio muy potente. Y el corte lo que hace es mostrar la transición entre un afuera muy denso, una situación intermedia para aplastarte y conducirte a este espacio central. Esta verticalidad del espacio central, que es distinta a la escuela de graduados de Harvard, que tiene como esta diagonal, ¿no? Este espacio en diagonal que se ve en cómo se articula en estos momentos. O sea que el espacio fluye en relación a una cubierta, los talleres escalonados uno alrededor de otro, y nos hacen acordar a otras miradas, porque este mundo académico puede tener una imagen muy dura, muy volumétrica, muy primitiva hacia el exterior, como hace Elemental en Chile, pero después uno entiende que estas horadaciones, estos pequeños o grandes vacíos, están vinculados con este gran espacio central. O sea que hay un corte que está mostrando otra cosa, y tiene otra materialidad. Hay un hormigón por fuera y hay esta situación espacial por dentro. Y esto nos lleva a reflexionar, a hacernos una pregunta sobre cómo esto también decanta en los proyectos del taller, en los proyectos de alumnos, en los proyectos académicos, donde los alumnos desarrollan estos dibujos acerca de cómo pensar estas cuestiones. Y estos son proyectos de alumnos con distintas articulaciones, donde uno puede configurar el auditorio, ya sea arriba, abajo, en el medio. Hay espacios grandes, hay espacios medianos, hay espacios más chicos, hay espacios vedados. Uno entiende que el corte es el único que te puede salvar, porque es el único que te va a mostrar toda la dimensión del edificio. En este caso, te puede contar que una situación, este momento en diagonal de cómo uno va articulando el espacio, incluso en edificios más chicos, que puede tener una forma u otra, pero está clara cuál es la voluntad, de que hay una situación espacial que merece ser diseñada y que en relación a esa intención se van a articular las escaleras, los ascensores, los espacios medianos, chiquitos, grandes, y eso tiene que tener como una reflexión programática sobre dónde van cada una de las cosas. Y si no es con los dibujos, ahora va a ser más difícil, pero la maqueta también te transmite esta situación. El corte como herramienta para entender cómo yo puedo recorrer los edificios y cómo articulo programas y genero terrazas, o cómo con ciertas cajas, entendiendo que hay como programas repetitivos y seriados, puedo abrazar y construir un espacio más lineal, o cómo las grandes envolventes, estas pieles que me abrazan en distintos lugares, parecido conceptualmente a lo que mostré de distinto, ¿no? Obviamente, de Moneo y de Saná en su momento, hablan de otra cosa que cobijan un tipo de corte. Y los objetos pueden mostrar
con mayor audacia a la derecha, pasado de rosca a la derecha totalmente, pero los edificios pueden ser como más neutros a la izquierda, insinuando también de que hay estas cosas. Y esto nosotros, cada uno de nosotros, intentamos, o por lo menos en forma particular, en mi oficina, intento entender de que el corte tiene que ser la situación con la cual debo empezar los proyectos. Entonces, cuando tengo que hacer unas casas, la casa de arriba tiene un corte en particular que muestra que hay una pileta elevada, que el auto entra por abajo, que ahí arriba hay una dimensión distinta. El corte del medio, entrando por la derecha, hay una escalera, hay un puente, hay un patio, hay una relación con el cero de otra manera, a distintas alturas. La casa de abajo lo mismo. Necesitamos del corte para poder entenderlo, ya sea en la escala media chiquita como en la escala mediana. Cuando nos tocó hacer este museo del agua, entender de que había un concepto también de la fluidez del espacio, construido con estas rampas a lo largo del edificio. Cuando nos tocó trabajar en la ladera, tratar de entender que la circulación debería irse desfasando ligeramente para generar esta región de vacíos. Cuando nos tocó hacer un museo, no nos importaba tanto la imagen exterior como la intención proyectual interior, o este otro, un hotel antes, ¿no? Y un museo ahora, donde trabajamos con estas herramientas, con cajas que se apilan y circulaciones que van de un lado a otro. Entonces la construcción de la maqueta habla de estos dos temas. Habla del contenido, habla de envolvente, habla de vacíos, habla de llenos, en cualquier escala, en escalas más grandes, este proyecto que terminamos recientemente, que también es una universidad, donde reúne un poco todas estas voluntades. Sería muy difícil contar este proyecto si yo mostrara las 12 plantas que tiene el edificio. Sería muy difícil también contar de que este edificio, que tiene 100.000 metros cuadrados, que hicimos hace muchos años en Canadá, tiene un edificio oficina, tiene una filarmónica, tiene auditorios, tiene cultura, tiene comercio, tiene un montón de programas. En ese sentido, el corte es el único que nos lleva a poder entender incluso este otro proyecto que yo conté la vez pasada en China y demás. Entonces los invito a pensar en los edificios con mucha precisión, entendiendo de que la relación entre estos llenos y vacíos, entre lo que nosotros pongamos en estos vacíos, va a transformar esto en un espacio. Entonces me quedo con algunas cosas. Me quedo con entender la diferencia entre espacio y vacío que se planteaba, con entender de que hay una voluntad proyectual que tiene que ser muy cuidadosa, muy pensada y muy medida, que hay una relación entre la luz y los interiores que tiene que ser analizada, de que hay momentos particulares, que la materialidad está presente, de que uno puede construir esa maqueta también, la antítesis del lleno, sino que es la construcción del vacío, y que en general estos proyectos más compactos posibilitan e inducen a un mejor desarrollo del corte en general. Y me quedo con algunos momentos, de que en la academia el corte de la izquierda es muy entendible para poder comprender todo. El corte del medio, donde en realidad habla sobre tecnicismo, habla sobre rigor, habla sobre precisión y habla sobre estructura, sobre todo lo que tiene que mostrar el corte, y hagan memoria de vuelta con las radiografías que muestran como el estado óseo en general, y la imagen de la derecha que en realidad habla de los dos cortes, de que hay una mirada, otra mirada, el transversal y demás. Me parece que lo que uno tiene que entender es que esta forma de entender la dimensión del edificio te posibilita tener como un control de todo el mapa, ¿no? Y volvemos a la cancha de fútbol. Vos podés entender el posicionamiento de todos los jugadores con una y prácticamente sola mirada. Bueno, pues estamos en el momento de mayor emprendimiento, y quería mostrar como por lo menos estas intenciones que de las cuales yo vengo reflexionando y pensando en algunas cosas y que intento transmitirlas no solamente en mi práctica profesional, sino también en las distintas instancias del taller. Gracias. Si alguno quiere preguntar algo, bienvenido, Chocho les cuento, o respondo lo que pueda, sepa.
y si no, sin forzarlo, naturalmente nos refugiamos en cada uno de los niveles. Hernán, yo un minutito aprovecho nomás que los tengo por lo menos a todos los de tres juntos. Me parece que, bueno, ahí me sumo a las gracias y a lo bueno de la charla que te van poniendo todos en el chat, pero también lo veo, o sea, lo quiero retomar, más allá que obviamente